Fisiología del cuerpo humano en el que nosotros vamos a hacer énfasis es la del aparato urinario. ¿De qué estoy hablando? De los riñones. Los riñones son la unidad anatómica que van a ser encargados de hacer la fisiología renal. Para poder comprender esta fisiología renal tenemos que saber que los riñones llevan a cabo diferentes procesos, dentro de los cuales serían la eliminación de productos por la orina, la regulación del agua o regulación electrolítica, del equilibrio de iones inorgánicos, osmolaridad y del equilibrio del ácido base, la producción de hormonas y enzimas y la glucogénesis. El riñón es la unidad anatómica. La unidad funcional es la nefrona. La nefrona es la encargada de poder realizar los procesos fisiológicos de filtración para poder formar la orina. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de sus diferentes tipos de estructuras, como podemos observar, que es el túbulo contorneado proximal, el glomérulo renal o la cápsula de Bowman, el asa de Henle, tubo colector, el túbulo colector y el túbulo contorneado distal. Recordemos que el túbulo contorneado distal se refiere a que está a una cierta distancia y proximal es de que está lo más próximo, lo más cercano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Para que la nefrona pueda realizar su proceso para la formación de la orina, va a llevar un proceso de filtración ¿de qué tipo? Sanguínea, a través del glomérulo renal o la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una filtración a través de una diferencia de presiones hidrostática de tipo sanguínea, la cual va a expulsar el plasma ya filtrado a través de la asa de Henle. Una vez que está la asa de Henle, va a haber una diferencia de presiones hidrostática, la cual va a través de la presión a transportar a través del túbulo contorneado distal el plasma. Entonces ya no está como plasma, ya está como orina. Y en esta parte ya hay desechos. En el túbulo contorneado distal lo que va a haber es una reabsorción. ¿De qué tipo? De otro tipo de moléculas o partículas que sean todavía necesarias para el cuerpo humano. Una vez que ya hubo reabsorción, se va a llevar o lo va a transportar a través del túbulo colector para posteriormente pasar hacia la vejiga y después ser expulsado. Ahora cabe mencionar algo importante. En la fisiología de la nefrona, el glomérulo renal puede ser afectado, ya sea por una infección de tipo bacteriana o por el uso excesivo de fármacos. Entonces, lo que puede haber es una ruptura, un daño, una afección hacia la capa del glomérulo renal o en los capilares. En esa malla en específico puede haber una liberación de hematíes o de eritrocitos, lo cual puede provocar en un examen microscópico hematuria o se puede identificar que hay hematuria. En otro caso, si es una infección de tipo bacteriana, va a haber proteínas, que son las que liberan las bacterias como tal en la infección. Y también puede ocasionar un tipo de afección en el túbulo contorneado distal. Entonces, ese tipo de afección va a ocasionar que el túbulo contorneado distal carezca de las propiedades necesarias para poder realizar la reabsorción de moléculas o de partículas que todavía son necesarias para el cuerpo humano. Entonces, al haber esta afección, también se puede saber que como tal, si hay una infección bacteriana, por ejemplo, y hay proteinuria, una presencia de proteínas en la orina o en el aparato urinario, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esas proteínas se van a ir acumulando y puede provocar presencia o incluso obstrucción por cilindros o por cristales, ya que los cilindros son mucoproteínas y las mucoproteínas en este caso se hallarían obstruidas o provocarían una obstrucción dentro del túbulo contorneado distal. Es por eso que es importante también conocer cómo es que se va a afectar la parte de la nefrona. Ahora sí, podemos pasar a lo que es una insuficiencia renal aguda. Se define como la pérdida de función del riñón ocasionada por diversas causas, desde la infección hasta la ingesta de fármacos excesiva. Esta entidad sigue teniendo una alta morbilidad y mortalidad en las unidades y de cuidados críticos. El tratamiento de esta enfermedad va desde la propia protección renal hasta la sustitución artificial, de las funciones del riñón lesionado. En la actualidad, la terapia reemplazo renal continua es o se ha utilizado como soporte renal, ofreciendo mayor estabilidad clínica
a los pacientes más inestables. En esta revisión se comentan conceptos o indicaciones, así como el método de programación, que son las que vamos a ver a continuación. Dentro de la parte de la terapia de reemplazo renal continua, debemos conocer conceptos básicos, dentro de los cuales está el ultrafiltrado. Se llama así al fluido recogido en la bolsa distal al hemofiltro, es decir, la cantidad de agua eliminada del plasma circulante de la sangre. Esta forma parte del volumen efluente. En algunos sitios se les conoce como extracción. Los demás conceptos: el líquido de diálisis o dializante, que es el fluido que se instala en contracorriente del filtro de la sangre. El líquido efluente, que es la suma del líquido dializante más el ultrafiltrado, o el líquido que se colecta en la bolsa distal o final. El líquido de sustitución o de reinyección es el fluido que se instala antes del filtro o después de este para reemplazar el volumen de ultrafiltrado. La terapia de reemplazo renal continua tiene 4 modalidades que pueden usarse en diversas enfermedades y diversos escenarios clínicos: la ultrafiltración lenta continua, la hemofiltración veno-venosa continua, la hemodiálisis veno-venosa continua y la hemodiafiltración veno-venosa continua. La ultrafiltración lenta continua es la principal utilidad y reside en poder controlar el balance hídrico de los pacientes, como en la sobrecarga hídrica o insuficiencia cardíaca congestiva. En esta técnica no hay líquido de sustitución ni reemplazo, porque el objetivo primordial es retirar el exceso de volumen. La hemofiltración venovenosa continua es una modalidad que consiste en hacer pasar el flujo de sangre a través de un filtro de alta permeabilidad hidráulica. El mecanismo que se utiliza es el convectivo, es decir, se transporta agua y solutos a través de un filtro al ejercer una presión que está dada por bomba de rodillos o circuito venovenoso. En la hemodiálisis venovenosa continua es una modalidad y se usa la difusión como principal fuente de mejora del fluido tratado. Este consiste en hacer pasar un flujo lento del dializante a contracorriente del flujo sanguíneo, consiguiendo así la difusión de moléculas de pequeño tamaño. Hemodiafiltración venovenosa continua combina los beneficios de hemodiálisis venovenosa continua más la hemofiltración venovenosa continua, es decir, se utilizan 2 métodos de reemplazo renal: la convección y la difusión. Con esta combinación pueden eliminarse partículas de mayor peso molecular, como es el caso de la insuficiencia renal inducida por trauma o rabdomiólisis. Bueno, los materiales y el equipo para hacer la diálisis es solución dializante precalentada, báscula, cubrebocas, solución antiséptica, 2 pinzas, jeringas con agujas, medicamentos, en este caso sería heparina y antibióticos, tapón minicap, bolsas gemelas, línea de drenado, línea de llenado, tampón de anillo, conector del paciente y línea de transferencia. Material y equipo para la hemodiálisis, pues es la máquina de hemodiálisis, cubrebocas, microdosing, gasas, jeringas de 3 ml, 10 ml y 12 ml, agujas para Fabi, solución salina, micropor, tela adhesiva, guantes, circuitos, filtros y heparina. El procedimiento para la diálisis peritoneal. Se va a introducir el líquido de diálisis en el abdomen cavidad peritoneal a través de un tubo especial, hueco y flexible, utilizando la membrana natural del peritoneo para filtrar y limpiar la sangre. El primer procedimiento va a ser la colocación quirúrgica de un tubo fino y flexible, el cual es el catéter peritoneal, próximo al ombligo. A través del tubo se infunde el líquido de diálisis, aproximadamente 2 litros, que viene en una bolsa especial cerrada. La solución va a permanecer en el abdomen por varias horas absorbiendo los productos de desechos y las toxinas, y luego es drenado y eliminado en otra bolsa diferente. La diálisis peritoneal es realizada por el propio paciente luego de un periodo de aprendizaje, pero debe realizarse todos los días. Ahí está una imagen donde se muestra. Procedimiento para la hemodiálisis. Primero es la preparación, en el cual se va a verificar el peso, la presión arterial, el impulso y la temperatura. Se limpia la piel que reviste el sitio del acceso, el punto donde la sangre sale y luego vuelve a ingresar a tu cuerpo durante el tratamiento.
En el inicio se van a insertar 2 agujas en su brazo a través del sitio de acceso y se pegan con cinta en el lugar para mantenerlas firmes. Cada aguja se une en un tubo de plástico flexible que se conecta a un dializador. Esto va a ser a través de un tubo. El dializador va a filtrar la sangre de algunas onzas o en gramos por vez y va a permitir que los desechos y los líquidos extras pasen de su sangre a un líquido de limpieza llamado dializado. La sangre va a ser filtrada y regresa a tu cuerpo a través de un segundo. El control, ya que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pueden fluctuar a medida que el exceso de líquido se extrae de tu cuerpo. También estas van a controlar varias veces durante el tratamiento. Para la finalización se van a retirar las agujas del sitio de acceso y se aplica un vendaje a presión para evitar el sangrado. Los principios físicos que rigen las terapias de reemplazo renal continuo son la osmosis. Este es el fenómeno físico-químico que hace referencia al paso de agua de un sitio de menor a uno de mayor concentración de solutos. La difusión simple, que es cuando los solutos pasan a través de una membrana permeable de un área de mayor concentración a la de menor concentración. La convección, que es el movimiento de masa de moléculas a través de una membrana semipermeable. La ultrafiltración es un tipo de filtración donde una presión hidrostática obliga al movimiento del líquido a través de una membrana. Los solutos suspendidos pueden acompañar al agua dependiendo de su tamaño molecular y diámetro de los poros de la membrana. Y la presión osmótica. Esta es una fuerza necesaria a aplicar para evitar el flujo del lado de menor concentración de solutos al de mayor concentración. Las complicaciones de las terapias de reemplazo renal son la anemia, la trombopenia, shock, hipotermia, coagulopatías, arritmias, infección y trombosis del catéter. Las intervenciones de enfermería a realizar en el paciente con terapia de reemplazo renal es la evaluación del paciente. Se tiene que realizar la toma de signos vitales, peso y talla. Se realiza un balance prediálisis. Se tiene que supervisar el equipo y el circuito. Toma de signos vitales cada 15 minutos. Se tiene que educar al paciente respecto al tratamiento médico, nutricional, cuidados del acceso, administración de medicamentos según la indicación médica. Se tiene que evaluar el acceso venoso y calcular el balance del peso post terapia de diálisis. Yo les voy a explicar las contradicciones de la hemodiálisis y la diálisis. En la hemodiálisis consiste la primera en que el paciente no llega a colaborar y que hemodinámicamente se encuentra inestable. En la diálisis es la infección de la pared abdominal, la incapacidad para tolerar grandes volúmenes de líquido de diálisis peritoneal, la tercera que es la enfermedad inflamatoria intestinal, la cuarta que es la colitis isquémica, la quinta que es la obesidad mórbida, la sexta que son las fugas peritoneales y la última que es la desnutrición grave. Después les voy a explicar sobre los tipos de acceso. Bueno, en primer lugar voy a decir sobre la diálisis, que es el catéter peritoneal, que este es a través de que se infunde el catéter, el líquido de la diálisis en el abdomen, en donde permanecen las horas necesarias para poder realizar el intercambio de las sustancias tóxicas de la sangre para posteriormente drenarse ese líquido al exterior. Y para la hemodiálisis, que es la fístula arteriovenosa, que esta generalmente aparece en las piernas. Los síntomas incluyen piel inflamada y rojiza, vasos sanguíneos morados y venas abultadas que pueden verse a través de la piel. Algunas fístulas arteriovenosas se cierran sin tratamiento, otras pueden necesitar cirugía o un procedimiento para volver a dirigir la irrigación sanguínea y a través de la piel. Algunas fístulas arteriovenosas se cierran sin tratamiento, otras pueden necesitar cirugía o un procedimiento para volver a dirigir la irrigación sanguínea y